Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Empezamos con segundo BGU. Nuestro tema de hoy son las primeras ciudades. Las primeras ciudades se organizaban como ciudades-estado. Cada una tenía su propio gobierno y rendía culto a dioses propios. El poder político estaba liderado por caudillos o reyes, que junto con los sacerdotes dirigían las ciudades y a sus habitantes mediante códigos de leyes. Además, los reyes disponían de un ejército para controlar las ciudades y el territorio que las circundaba, y de funcionarios para las tareas administrativas. La administración de las ciudades-estados generó la necesidad de anotar las cuentas, impuestos, control de las cosechas, etc. Y de dejar constancia de las leyes. Por eso se desarrolló la escritura. Las ciudades-estados a menudo se enfrentaron entre sí por conseguir más tierras y más control del agua. Algunas llegaron a dominar a otras y formaron reinos. En los periodos históricos, la región también fue ocupada por varios imperios: Sumeria, el imperio acadio, el imperio babilónico y el imperio sirio. En Sumeria, las primeras ciudades-estado que conocemos aparecieron en la región de Sudamérica a partir del siglo 5000 a.C. Destacaron y Uruk, que fue en esta última donde se desarrolló una de las primeras formas de escritura, que trataba de pictogramas o dibujos pensados para facilitar las cuentas del palacio. El imperio acadio, que hacía en el año 2300 a.C., el rey Sargón de Akkad sometió a varias ciudades sumerias y creó un imperio que duró poco y que rivalizó con las ciudades de Uruk y Uruk. Durante esa época se creó la escritura cuneiforme, más esquemática que la pictográfica anterior. En el imperio babilónico, el rey Hammurabi de Babilonia hacia el año 1800 y 1750 a.C., creó un gran imperio que tras siglos de dominio asirio renació entre los años 625 y 539 a.C., hasta ser ocupado por los persas. Babilonia destacó por sus bellos edificios. También nos ha legado uno de los primeros códigos de leyes, escrito en época del rey Hammurabi. Hammurabi. El imperio sirio, que a finales del milenio 2 antes de Cristo, un pueblo guerrero del norte, los asirios creó un importante imperio. En el año 539 a.C. fue ocupado por los persas originarios del actual Irán. Los asirios desarrollaron eficaces tácticas de guerra gracias al uso del carro, que combate tirado por caballos, y a las armas de hierro. ¿Cómo eran las ciudades-estado? Las ciudades-estados estaban formadas por un núcleo urbano, protegido por murallas y un territorio más o menos extenso. Dentro del Cerinto Amurallada se hallaban el templo y el palacio, donde vivían los sacerdotes, la familia real y los funcionarios. A su alrededor se construían talleres y viviendas de artesanos que formaban calles con un trazado irregular. En el territorio controlado por las ciudades vivían los agricultores y los ganaderos que trabajaban en las tierras. Aquí, como vemos, tenemos un ejemplo de estandarte de Ur en el milenio 3 a.C. Esa escena con esclavos
transportando comida. ¿Qué entendemos con las primeras ciudades que surgidas en la revolución neolítica y la agricultura alrededor de 7500 antes de Cristo se caracterizaban por su organización social, económica y política con excedentes agrarios que posibilitaban la especialización laboral y el crecimiento poblacional? Los orígenes y el desarrollo fue la revolución neolítica, la concentración y la especialización. Las características principales fue el centro de poder, la organización social y política, las infraestructuras, la ideología y cultura. Y los ejemplos de las primeras ciudades fue Uruk, que considerada por muchos como la primera gran ciudad del mundo antiguo, surgió hasta el 4000 y 3500 a.C. y que también tenían una población de alrededor 50.000 personas en el año 3000 antes de Cristo. Otras ciudades mesopotámicas fue las ciudades como Ur y Lagash, que también se fundaron en Mesopotamia en este periodo, consolidando la idea de la ciudad como una entidad urbana compleja.